compasión de Jesús ante un caso perdido. Y caso perdido entre comillas. El poder y la compasión de Jesús ante un caso perdido. Marcos 5, versículos 1 al 20. Quiero leerles Isaías 65, 1 dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Y esto es lo que vemos en este caso, un caso perdido aparentemente, un caso imposible en el que vemos la grandeza de Jesús, la deidad de Jesús mostrándose de manera visible, de manera potente, y vamos a ver tres tipos de respuestas de tres tipos de personas o grupos de personas diferentes y cómo Dios obró. Y si se recuerdan cómo terminamos al final del año pasado, creo, o en enero, ya no recuerdo cuándo fuimos la última vez que vimos Marcos, pero terminó Jesús calmando la tempestad. Si se recuerdan, les comentaba que el mar de Galilea se solía navegar de noche porque en la noche era más tranquilo y casi nunca pasaba una tormenta de noche. El mar de Galilea es el cuerpo de agua salada, uno de los más profundos, si no el más profundo, el más bajo. Y las montañas que le rodean causan mucha tempestad en él. Las tempestades, no obstante, suceden generalmente durante el día. Por eso es que la pesca y la navegación se hace de noche. Jesús estuvo ahí con sus discípulos y, nótese un paréntesis, para la concepción judía, para un judío típico, el mar era símbolo de caos. Para el judío le tenían mucho respeto al mar. Se equiparaba a caos, a dificultad, a abismo. Imagínense los que creen en la leyenda del, ¿cómo se llama? El monstruo del lago Ness. Imagínense esto, teniendo temor constantemente del agua, sabiendo y teniéndole el respeto necesario, de tal manera que cuando esa tempestad llegan y estos gritan, porque es que ya era de noche, generalmente no pasaba de noche, ya había pasado como la probabilidad de que esto sucediera. Entonces cuando se ven ante una tempestad así, realmente el temor era mucho mayor que solo una simple tormenta, porque sabían que todo el mal, que toda la maldad surgía del mar. Por eso vemos en el Apocalipsis bestias surgiendo del mar y todo, describiéndose animales así, porque es terrorífico. En la mente de ellos, el mar era el origen de todo o de mucho de la maldad. Y vamos a ver cómo hay alguna continuidad con este tema del mar mientras nos adentramos a la historia. Pero si ustedes se recuerdan un poco más, Jesús dijo que tenían que cruzar el mar de Galilea porque le era necesario ir al otro lado. Estaban en tierra de territorio judío y realmente Jesús estaba yendo a un pueblo, a una nación gentil. Nótese cómo desde el principio Jesús estaba tratando de alcanzar a aquellos que no tenían idea, que no le estaban buscando. Jesús estaba dando certeza, dando continuidad a ese pacto abrámico cuando el Señor le dijo: en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Para los judíos, los gentiles eran abominación. ¿Para qué ir a un territorio gentil? ¿Para qué contaminarnos? Este hombre que veremos estaba 4 veces contaminado. No solo estaba cerca de cerdos, estaba endemoniado, había estado cerca de los muertos, estaba ceremonialmente impuro de muchas maneras. Y Jesús literalmente cruzó el mar de Galilea y ocasionó toda esa tempestad para mostrar que Él es Señor sobre todo, sobre los elementos de la naturaleza, para mostrar que Él no solo era un profeta, que Él no era cualquier Mesías. Este Mesías es el Hijo de Dios, como los mismos demonios reconocerían. Este Mesías, este Hijo de Dios, mostraría el poder que tiene también sobre las fuerzas del mal. Estaba mostrándoles a sus discípulos que Él tenía todo el poder, que nada se le podía resistir, que nada era superior a Él. Estaba preparándoles para cuando Él se fuera,
Ya los líderes religiosos le habían rechazado, ya habían atribuido a Satanás los milagros que él hacía, había visto la incredulidad y Jesús se había retirado a básicamente hacer su ministerio más secreto, más privado, y les explicaba solo a sus discípulos las parábolas. A los demás hablaba en parábolas, seguía predicando y demás, pero solo a sus discípulos explicaba las parábolas, porque sabía del juicio por venir a la ciudad. No obstante, Él quiere atravesar el mar solo por una persona. Él quiere atravesar el mar solo por una persona en teoría, pero veremos cómo al final Jesús le deja una misión a este hombre. Vemos cómo Jesús muestra su compasión por un pueblo que no le amaba, por un poblado, por unos ciudadanos que de hecho le corrieron, no le querían ver más ahí, a pesar de que hizo un milagro grande como nadie podría haber hecho. Veremos el poder, la majestad, la evidencia de que Dios, Jesús mismo, es Dios. Y vamos a ver en los primeros 13 versículos la compasión y el poder de ese Mesías. En los versículos 14 al 17 vamos a ver el temor y el rechazo al Mesías por parte de estos pueblerinos. Y en los versículos 18 al 20 vamos a ver el amor al Mesías por este endemoniado o ex endemoniado. Y el amor del Mesías al enviarlo a hacer una misión. Pues bien, comencemos a ver desde el versículo 1 la compasión y el poder del Mesías. Versículos 1 al 13. Dice que llegaron al otro lado del mar. ¿Qué viaje fue? ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Qué grandeza de Dios pudieron ver? Dice que tuvieron temor. Así terminó diciendo el capítulo 4, que tuvieron temor al ver el Señor cómo controlaba todo. Dice en el versículo 39 del 4, Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y si se recuerdan, tal vez fue hace bastante, pero solo Dios, el Antiguo Testamento decía que solo Dios tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Y no pasó gradualmente y no fue como casualidad que duró, sino que de inmediato se detuvo. Y dice, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Así como había habido una gran tempestad, Jesús trajo una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Exactamente. Este es el que se les estaba revelando, el que estaba demostrando su deidad, el que estaba demostrando que Jesús era Dios, que Jesús, al ser el Hijo de Dios, no era una emanación de Dios, no es que Dios lo había adoptado. Jesús era, como el Nuevo Testamento nos dice, la imagen visible del Dios invisible. Así que en versículo 1, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Otros manuscritos dicen Gerasenos o Gergesenos. Y no se sabe exactamente a dónde era esto. Hay diferencia de opiniones entre los eruditos qué pueblo era. Algunos tienen algunas sugerencias, pero de todas maneras llegó a territorio gentil, como vamos a ver por las evidencias del texto. Versículo 2 dice: cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, lo cual sucedía un montón. Ustedes saben que la gente se agolpaba para que Jesús le sanara, así que uno más, ¿qué más da? En este caso, sin embargo, Marcos refleja que solo era uno. Salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros. Ya esto, el que diga de entre los sepulcros, hubiera hecho que a un judío se le pararan los pelitos del brazo, se le pusiera la piel de gallina. Porque sabían que, no, aléjate de mí, yo no puedo estar cerca de ti porque tú vienes de entre las tumbas. Los otros relatos de Mateo y Lucas, Mateo 8 y Lucas 8 nos ayudan a ver que este hombre vivía ahí, no tenía casa, dice Lucas, sino que vivía ahí, vivía entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Era como le conocemos hoy, un endemoniado. En Números 31, 19, Números 31, 19.
Ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purifíquense ustedes y sus cautivos al 3º y 7º día. Y había todo un proceso realmente para cuando alguien era ceremonialmente impuro, que había tocado un muerto o tocó algo que no tenía que tocar, se cayó y tocó un animal muerto y demás. Había todo un proceso que debían hacer para purificarse, ilustrando lo que Dios requiere para acercarse a Él, la pureza. Él es un Dios de luz, Él es un Dios de vida. Y era todo un procedimiento, entonces la gente tenía que cuidarse de esto y no quería ser ceremonialmente impuro, sabía que tenían que hacer todo esto. Y este hombre no solo era inmundo, vivía entre los sepulcros, pero nótese que dice que enseguida se acercó a Él. Hasta aquí no sabemos quién se acercó a Él. ¿Son los demonios que se acercaron a Él? Digo, los demonios haciendo que este hombre se acercara a Él, o este hombre desesperado se acercó a Él. Pero un argumento a favor de que fueron los demonios es que realmente este hombre no tenía manera de saber quién era Jesús. Jesús estaba viniendo a este territorio gentil y pues este hombre no le conocía, nunca le había visto. No es como los tiempos modernos, es que todos han visto un live que Jesús hizo en Facebook y sacaron una entrevista de Jesús. No había esto. Nadie avisó que Jesús iba a llegar y salieron los reporteros a saludarlo. Jesús llega a esta región buscando a un hombre que no le estaba buscando a un hombre que definitivamente estaba desesperado, buscando a un hombre que estaba necesitado, y vamos a ver el drama que Marcos añade. Pero de todas maneras es un hombre que necesitaba liberación. Es un hombre que parecía, por lo que vamos a ver, como un caso perdido. Pero para Dios no hay imposibles. Dios salva. No importa si está enfermo un poquito, enfermo un montón. La Biblia no describe la condición de pecado del hombre como una enfermedad, sino como muerte. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto lo que necesita es que lo vuelvan a la vida. No necesita medicina. Y dice que este hombre salió de la barca, cuando Jesús salió de la barca, se acercó a él de entre los sepulcros. Nos aclara que era un hombre con un espíritu inmundo, versículo 3. Tenía su morada entre los sepulcros. Lucas nos dice que no tenía casa, sino que vivía ahí. Era cualquier loquito que conoceríamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que sabemos que no hay que acercarse ahí porque ahí está el loquito tal, porque ahí está el borrachito tal y ahí anda ese. Y creo que todos sabemos esto. Este hombre estaba ahí. Lucas nos dice que no tenía ropa, andaba desnudo. Y nótese lo que dice: nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Este hombre era sobrenaturalmente fuerte. O sea, por muy fuerte que sean Miguel y José Luis, ahí los ven todos musculosos. Por más fuerte que sea Andrew también ahí. También voy a decir Sergio, pues, para que no se sienta mal. Si nos amarran con esposas de la policía, bueno, tal vez logramos zafarnos, porque dicen que uno se puede dislocar esto y se zafa la esposa. Imagínate que te atan con cadenas. ¿Cómo te zafas de esto? Pero este hombre era sobrenaturalmente fuerte. Algunas de estas personas, ustedes saben, en nuestros países, en nuestros pueblos, a veces los tienen amarradas. Ha pasado y descubren a alguien que tenían amarrado porque era un loquito, porque era un endemoniado, qué sé yo, y trataron de amarrarlo, trataron de contenerlo, pero estaba endemoniado. Y estos demonios, como veremos, eran muy fuertes. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Se nota la intencionalidad de los habitantes de la zona en agarrarlo, en ayudarle, porque es que dice que se hacía daño. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. O sea, era una especie de Hulk. El tipo rompía, se zafaba, no lo podían amarrar. Era como una fiera. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Nadie era tan fuerte. Y esto... Me adelanto, versículo 5, dice al final, dice que se hería, daba gritos y se hería con piedras. Él mismo se hacía daño. Y esto es porque
posesión demoníaca y lo que Satanás hace y lo que el pecado hace en la vida de una persona es una réplica, pero exactamente lo opuesto de cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente. Cuando el Espíritu Santo viene y toma residencia en el creyente, como dice Efesios 1, 13 y 14, es un depósito, es una garantía, es una certeza. Nos renueva. Ese Espíritu dentro de nosotros clama por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo dentro de nosotros nos ayuda a entender la palabra, nos da certeza que somos hijos de Dios. Es un sello y nos da seguridad y nos da confianza y nos da paz, una paz sobrenatural. Y este Espíritu por el pecado lo podemos contristar. Y nótese que Jesús está a través de ese Espíritu, que es una promesa de que Él va a cumplir el resto de la historia. Deposita el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y está santificándonos y está trabajando en nosotros. Y Dios ha dado una parte de Él mismo para que podamos vivir por medio de ese Espíritu, así como Él mismo vivió y nos modeló. No obstante, un endemoniado es exactamente lo opuesto. Ese demonio, como vemos este caso, está tratando de arruinar más la vida de la persona. Está tratando de hacer todo lo opuesto. Está tratando de causarle daño. Está tratando de dañar a todos los que le rodean. Dice que se dañaba a él mismo. Gritaba, andaba desnudo, no tenía casa, vivía como un animal. Es exactamente lo opuesto. Jesús es luz. Satanás y sus secuaces son oscuridad. El contraste es claro. Y vamos a ver el cambio radical que Jesús opera en este hombre. Y se mira como de inmediato, una vez esta legión, estos demonios salen de él. Este hombre está en su sano juicio. Ahora piensa. Quizás hasta pidió bañarse. Le dieron ropa. Tenía una sonrisa. Estoy yendo más allá, pero había fruto. El fruto del otro lado era destrucción. Porque eso es como nos paga el pecado, es como paga Satanás, como pagan las huestes de maldad. Es lo opuesto. Satanás vino para hurtar, para destruir. Y Jesús vino para redimir, para libertar, para hacer nuevo, para traer luz. Versículo 5. Siempre dice, noche y día andaba entre los sepulcros. ¿Por qué dice noche y día y no día y noche? Bueno, porque para la cultura judía, un nuevo día comenzaba cuando se ocultaba el sol. Entonces póngale, si el sol se ocultaba a las 6 de la tarde, ese es el equivalente a las 12 de la noche nuestras. Ahí comenzaba a contar el primer día. Por eso dice noche y día, no es un error, no es una figura de dicción, está diciendo, bueno, la noche comienza a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, depende de cómo era cada región, pero siempre noche y día andaba entre los sepulcros, moraba ahí, es como lo peor que podía pasar para un judío. ¿Por qué un judío iba a ir a buscar un hombre, un caso perdido, un hombre que estaba 4 veces inmundo? Era ir a buscar problemas, era buscar ser ceremonialmente impuro, pero Dios, como dice Efesios, pero Dios fue y le buscó, aunque él no le buscaba. Tal vez él, cuando los demonios, que era muy fuerte la posesión demoníaca, cuando los demonios le dejaban, tal vez clamaba a Dios, tal vez clamaba de alguna manera, quiero ser libre, tal vez en su desesperación. No sé, el texto no lo dice, pero Jesús fue a buscar. Fue a una nación donde no le invocaban. Fue a lo más difícil. Tal vez pudo haber habido un mejor lugar para hacer ministerio. Tal vez pudo haber sido algo más cómodo. Fue a un lugar donde sabía que le rechazarían. Porque Él ama salvar. Él se goza en salvar. Dice que andaba entre los sepulcros y en los montes. Y es interesante porque en los montes casi siempre se ha asociado en la literatura bíblica con altares. En los montes se hacían altares para los dioses. En los montes es donde se levantaban lugares altos para adorar. Y este hombre andaba en lo más bajo, que es los sepulcros, lo más
tenebroso, lo más triste, lo más de dolor, y andaba también en los lugares altos. Y no creo que sea casualidad, porque generalmente a los demonios se les asocia con los ídolos. Dice Deuteronomio 32, versículo 17, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Dice el Salmo 106, Salmo 106, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Este hombre, lleno de demonios, estaba donde quería, estaba en lugares más altos, tal vez había altares ahí. El punto es que este hombre estaba completamente poseído. Este hombre era lo más bajo de lo más bajo. La gente no quería saber con él, nada, que no tenía nada que ver, no quería tener nada que ver con él. Se hería con piedras, se lastimaba. Somos templo del Espíritu Santo. Y Satanás vino o deberíamos ser templo del Espíritu Santo. Somos creación, hemos sido hechos a imagen de Dios. Y Satanás estaba queriendo dañar aún más la imagen de Dios en este hombre. De tal manera que no podía pensar. Todo esto apunta a que somos imagen de Dios. Por muy pecador que alguien sea, hemos sido creados a la imagen de Dios. Este hombre no podía pensar, este hombre no tenía decencia de ponerse ropa, este hombre no se bañaba, este hombre se lastimaba a él mismo. Nótense cómo Satanás te va a tratar de arruinar. El diablo, el pecado, hermano, te va a dañar. No importa lo muy atractivo que resulte. Proverbios habla de la mujer seductora. Te va a tratar de arruinar, te va a tratar de dañar. Te quiere tomar para revolcarte y pagarte mal. Quiere arruinar tu cuerpo, quiere hacer que pierdas tu alma. El pecado te va a pagar mal. Se va a ver dulce tal vez. Pero el pecado trae muerte, confusión, dolor, tribulación. Solo Jesús trae vida y vida en abundancia. Solo Jesús trae no vergüenza, trae gloria, trae restauración, trae cosas nuevas. Solo Jesús ofrece paz. Versículo 6 dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Lucas 8 dice que este hombre gritó y cayó. Ya sea que los demonios se hayan postrado delante de él, no hay evidencia que este hombre sabía quién era Jesús, así que yo creería que son los demonios realmente sabiendo lo que venía y por la discusión. Dice que se postró delante de él, ya sea que intencionalmente se postraron porque conocían a Jesús y sabía quién era, o que ante Jesús cayeron, como lo refleja Lucas, cayeron y gritaron. El versículo 7 dice que gritando a una gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta frase había pasado antes. La hemos visto por lo menos en 2 ocasiones antes, en Marcos. Porque tenían temor, porque sabían que Jesús es Dios. Estaban reconociendo que Él era el Dios Altísimo. Y hay algo interesante en esta frase, la frase que ellos deciden usar, porque generalmente había una noción, incluso en los gentiles, de que aunque habían dioses falsos, había un Dios altísimo. Y le reconocen como tal. Y dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Sabía quién era, se habían postrado a Él. La frase original, la traducción de lo que ellos dicen originalmente, dice: ¿qué a mí y a ti? ¿Qué a mí y a ti? No hace mucho sentido, pero está diciendo qué es lo que está pasando, qué tienes contra mí. No sé si se acuerdan al principio, en Marcos, uno de los primeros relatos que vimos, Jesús fue a la sinagoga. Y este hombre había estado ahí en la sinagoga sin problema. Llega Jesús y se le llega y dice: ¿qué pasó? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Qué te pasa? Y este hombre había estado en la sinagoga y a nadie le había estorbado. No había sentido rechazo de nadie. Ve a Jesús e inmediatamente siente, percibe, se da cuenta de que está frito. Y nótese lo que dice: te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Sabía que Jesús era Dios? Nadie ahí sabía que Jesús era Dios, solo los discípulos, o tal vez estaban tratando de comprender esto.
Porque Jesús le decía, versículo 8, sal del hombre, espíritu inmundo. Jesús le dio una orden, no le preguntó, no hizo ningún conjuro, le dio la orden de que salga de este cuerpo que él había hecho a su imagen y su semejanza, y que esta legión, estos demonios estaban dañando y afectando. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, porque somos muchos. Ahora explica el por qué era tan fuerte este hombre. Estaba lleno de tantos demonios, parte de lo por qué los judíos no debían contaminarse y aparte tenían ese temor porque sabía que las naciones gentiles tenían prácticas de oscurantismo y cualquier cantidad de búsqueda de demonios y de dioses falsos, y había mucho de esto. ¿Cómo te llamas, Legión? Somos muchos. Versículo 10, le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Eso no está diciendo enviarlos al espacio, sino que querían permanecer en la región. Se sentían cómodos en esa región, no quería que los atormentara, no quería que los enviara ya al lago de fuego, donde en un futuro el Señor los va a mandar. Jesús no había venido a juzgar a estos hombres, a estos demonios todavía. Un día Él lo hará. Él había venido a liberar. Había venido a liberar a este hombre. Había allí, dice, una gran manada de cerdos, otra señal de advertencia para los judíos. Cerdos, no podemos comer cerdo, no podemos estar cerca de los cerdos porque ceremonialmente impuro. Todo esto es como que te metan en lo peor de lo peor. Y Jesús estaba ahí buscando intencionalmente por esta alma perdida, por esta alma atormentada, porque Él tenía poder sobre las huestes de maldad, así como tenía poder sobre los implementos y la inclemencia del clima y todo lo demás. Había ahí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, por favor no nos atormentes, por favor solo mándanos a estos cerdos. Hay muchos que han criticado lo que pasó a continuación y han dicho, pero Jesús destruyó a todos estos cerdos. Pero Jesús está quitando la posibilidad de estos hombres. No sé si los pastores de cerdos también se llaman pastores de cerdos, pero bueno, asumamos que se llaman pastores de cerdos. No sé si Él estaba arruinando la vida a los dueños de estos cerdos, a los que estaban dependiendo de ellos. Y muchos critican esto, ¿cómo es posible que Jesús haya hecho esto? Pero si vemos en el relato, no fue nunca Jesús el que lo hizo. Fueron los demonios los que pidieron ser enviados ahí en lugar de ser enviados al lago de fuego. Y son los demonios los que suicidaron a los cerdos. Son los demonios los que, de nuevo, destrucción. Jesús estaba trayendo liberación. Jesús estaba trayendo libertad, frescura, novedad de vida. Y estos demonios, todo lo que querían era seguir destruyendo. No ser destruidos ellos completamente, sino seguir destruyendo. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13. Nótese la autoridad de Jesús. Nadie había podido dominar a este hombre, y estos demonios fuertes, poderosos, miles de Hulks ahí, estos demonios están temblando, pidiéndole permiso a Jesús. Y Jesús dice, les dio permiso. ¿Cuánta autoridad en esa frase? ¿Cuánta autoridad en este relato? Y dice, saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. ¿De nuevo? Bueno, no dice qué se hicieron. ¿Por qué no solo salieron corriendo? No sé. ¿Por qué no solo fueron a otro lugar? No lo dice. Pero provocaron más daño. Nótese lo que hace el pecado, lo que hace la maldad, lo que hace Satanás, lo que hacen los demonios. Y hay algo interesante con esto, con toda esta escena que vimos. Jesús había venido a demostrar que Él tenía poder sobre el mar, sobre el viento, sobre el clima, algo que solo Dios podía hacerlo. Estaba mostrando que Él tenía poder sobre Satanás, que también en la mente de los judíos había quedado demostrado con
con el mar, con la tempestad del mar. Pero de manera interesante, esto se parece un poco a lo que leemos en Éxodo 15, versículos 3 y 4. Ustedes conocen esto. Este es el cántico de Moisés. El Señor derrotó a los egipcios, ahogándolos en el mar. Legiones de soldados también. El Señor es fuerte guerrero, dice. El Señor es su nombre. Se muestra en este cántico de Moisés el Señor como guerrero, como alguien que es más fuerte que cualquier otro. Dice, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cómo para la mente judía el mar es algo malo, es tenebroso? Arroja a los egipcios al mar, y ahora estos demonios poseyendo los cerdos se van al mar. Esas legiones, esos ejércitos de soldados demoníacas matan a los cerdos de nuevo en el mar. Me parece que es interesante cómo hay un paralelo, cómo hay una constante ahí del Señor como poderoso guerrero, liberando a su pueblo de los egipcios y derrotándolos en el mar, y ahora liberando a este hombre, un hombre endemoniado por un ejército de demonios, quienes hacen que los cerdos mueran en el mar. Para un judío, tal vez para un gentil no entiende nada, ve que se ahogaron y es como, pudieron haberse solo corrido y los hubiéramos cazado o algo. Pero para un judío es como un círculo completo. Hubieran recordado lo que pasó en Éxodo, se darían cuenta, Jesús está haciendo huir a las huestes de maldad, está arrojándolas a donde pertenecen, al mar. Nos liberó de la tormenta mostrando que es Señor, y ahora destruye en esta misma agua de cual nosotros tenemos terror a todos estos cerdos. Y al mismo tiempo, claro, en su providencia, en su soberanía sí, pero fueron estos demonios los que lo hicieron, trayendo destrucción a un pueblo, trayendo destrucción a una ciudad. Nótese el contraste, porque si vemos y leemos y sabemos, Jesús está trayendo libertad. Jesús está trayendo renovación. Jesús está trayendo vida. Los demonios trajeron angustia, trajeron terror, trajeron este hombre desnudo, endemoniado, que nadie lo puede agarrar, anda ahí como que es animal. Y ahora destruye la manada de cerdos. Entonces veamos ahora el temor y el rechazo al Mesías, versículos 14 al 17. Dice que, versículo 14, los que cuidaban los cerdos huyeron. ¡Qué calidad de problema! Tú estabas apacentando estos cerdos que seguramente no son tuyos y se murieron. Los 2000. ¡Wow! Entonces, tienes que hacer algo, ¿no? Dice que huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. O sea, se armó un chambrerío descomunal, hermanos. Fueron a contar y miren lo que pasó, y los cerdos volaron y se tiraron uno. Debe haber sido una escena espectacular. Imagínense unos cerdos con cara de locos, ahí un poco de creatividad, todos los cerdos tratando de tirarse. Tanto así que toda la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Territorio gentil, no habían escuchado de Jesús. Jesús había venido a salvar lo que se había perdido. Había comenzado a acercarse a los gentiles. Algo que también para los judíos no hacía sentido. Para que vean que la salvación, Dios siempre ha querido salvar de toda lengua, de toda nación. Nosotros, los gentiles, los judíos consideran que somos perros. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto no es un plan B. Desde el pacto abrámico el Señor le había dicho, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y por fe somos también hijos de Abraham, no de segunda categoría. Siempre fue parte del propósito y plan de Dios, por eso Jesús estaba acercándose a ellos. Versículo 15 dice que vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Nótese el cambio radical, sentado, vestido y en su cabal juicio. Sentado
No se podía sentar, estaba tranquilo, con paz, vestido y pensando. El Señor restaurando, comenzando esa restauración de la imagen de Dios dañada por el pecado. Isaías capítulo 61 habla de algo que el Mesías vendría a hacer. Y esto es una porción que el Señor leyó en uno de los rollos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Primer versículo. Esto es lo que Jesús había venido a hacer. Había libertado a este hombre que estaba arruinado. Su vida era un caso imposible. Este hombre solo esperaban que se muriera y no se moría. Y esta gente no lo vio así. Sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión. ¿Y qué dice esa frase última del versículo 15? Y tuvieron miedo. Pero tú dices, claro, pero es que pues tuvieron miedo porque eran gentiles. Bueno, es la misma respuesta que tuvieron los discípulos. Los discípulos dicen que cuando vieron quién era Jesús, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y tú puedes hacer que este miedo ante ver la majestad de Dios y ante ver a Dios, volverte a Dios y darte cuenta de quién es Él y arrepentir de tus pecados y seguirle, o hacer lo que hicieron estos hombres. Versículo 16. Los que lo habían visto le describieron cómo le habían sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Wow. Estaban viendo un milagro en sus narices. Estaban viendo un caso imposible transformado por Dios. Un loco, endemoniado, desnudo, no podía pensar, como animal se golpeaba, ahora limpio, sentado, pensando bien, hablando, sorprendido, en shock, por primera vez en muchos años, seguramente, con paz. Y ellos dicen, te tienes que ir de acá, porque no nos importa lo que hiciste a este hombre, no sé qué está pasando acá, pero eso está bien feo, no creemos. Nos has matado a esos cerdos, has dañado la vida de muchos, no queremos problemas. Estaban rechazándole. ¿Cuántas veces, tal vez estos somos nosotros que vemos a Dios obrar? Sabemos la verdad de lo que dice su palabra. Muchos que compartimos también, que les hablamos y que no quieren creer. Y eso no quiere decir que debemos darnos por vencidos, no quiere decir que no debemos seguirlo haciendo. De hecho, vemos que Jesús deja a este endemoniado para que predique, para que él predique, para que él haga lo que había venido a hacer. Salvó a este hombre para que fuera a hacer la obra del ministerio. Jesús se va, le corrieron, no le quisieron ahí, pero él había comenzado esa obra. Y tiempo después, como vamos a ver en el capítulo 7, cuando él regresa a Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, cuando él regresa se ve que la gente le traía a Jesús para sanarle. Probablemente, si quisiéramos hacer una hipótesis, la gente había comenzado a escuchar de Jesús. Este hombre había andado evangelizando, ahora ya sabían de Jesús y estaban más preparados para cuando vino una segunda vez para escuchar el mensaje. Pero hermano, al mismo tiempo que no seas tú que no seas tú el que ves la obra de Dios, ves la palabra de Dios, ves la realidad de la palabra de Dios y viste que es cierto y simplemente no quieres creer. Sabes que es verdad, sabes lo que Dios demanda de ti y no quieres creer. Y estás cómodo con tu pecado y prefieres que esta vida siga arruinada. Por el pecado no nos gusta ver, como dice este dicho, ojos bonitos en cara ajena. Así es, ¿verdad? No nos gusta. No nos gusta ver algo bueno en los demás. Pero este es el pecado. Cuando todos deberían de regocijarse. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué bendición! ¡Wow! Queremos saber más. Tenemos temor, pero aparentemente tú eres Dios. Hasta los demonios sabían. Que no se te pase toda la vida sabiendo y reconociendo que Jesús es Dios, pero realmente sin arrepentirte de tus pecados.
Que no se te pase toda la vida sabiendo la verdad y nunca haciendo nada al respecto. Creo que lo dije la vez pasada, pero uno de los tormentos más grandes del estado eterno en el lago de fuego para los que no creen va a ser recordar una y otra vez todas las oportunidades desperdiciadas, todas las veces que escuchaste la verdad, todas las veces que viste las señales de advertencia de parte de Dios y no quisiste arrepentirte y vivir para Él. Que esto no te pase a ti, que no rechacemos a Dios, sino que vivamos para Él. Los discípulos dice que tuvieron temor, pero nótese cómo siguieron. Tal vez no entendían todo, pero siguieron. Y el Señor les usó. Pero estos le corrieron. No querían a Jesús ahí. Versículo 18. Veremos el amor al Mesías ahora de este ex endemoniado y el amor del Mesías por los gentiles. A pesar de que estos le habían rechazado, él pudo haberse sacudido los pies y dicho, bueno, hay que se mueran. Él había ido por este hombre, pero él había ido también a buscar y salvar los que se habían perdido de los gentiles. Dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. ¡Wow! Este hombre por primera vez, tal vez había perdido su familia, tal vez tenía una esposa y ya la había perdido. Sus hijos no le querían hablar, no dice nada de esto. Pero estaba tan agradecido. Este hombre no tenía temor. Este hombre por primera vez se sentía humano y no animal. Lo mismo resultó en Nabucodonosor cuando el Señor lo hizo graznar por 7 o pastar por 7 años. Una vez que recobra la razón después de haber actuado como animal, reconoce que el Señor es el soberano. Este hombre reconoce y dice, yo quiero ir contigo, Jesús, llévame. Yo nunca había escuchado de ti, pero has hecho una obra de salvación en mí. Vemos que el Señor lo había cambiado, lo había salvado porque quería ir con Él. Le había dado razón para vivir, tal como nos lo ha dado a muchos de nosotros que hemos creído que no hay nada bueno en nosotros sino Cristo. 19. Pero Jesús no se lo permitió. ¡Wow! ¡Qué duro Jesús!, ¿no? Pero a los discípulos, a los endemoniados sí se los permitió, ¿no se acuerdan? Dice, por favor, dijo, no es ir a los cerdos. Dale pues, vete a los cerdos. Y este le dice, quiero ir contigo. No. ¿Saben por qué me río? Porque muchas veces el Señor nos va a decir que no a lo que pedimos. Muchas veces nos va a decir, te amo, pero esto no es lo mejor para ti. Y tal vez no entendemos. Tal vez no entendemos. Pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Seguramente alguien diría, pero ¿qué es mejor que ir con Jesús y andar con Él como su discípulo? Entiendo. ¿Saben qué es mejor? Que Él fuera a una región completamente inalcanzada y que fuera un misionero. Que fuera ese primer misionero. Todo el mundo le vio, todo el mundo le había conocido, todo el mundo sabía quién era. En viva carne ustedes pueden ver que este hombre me hizo nuevo. Y todos, claro, eso era mejor. Podría parecer que Jesús era malo, pero realmente no, estaba amando al perdido. Esto te ayuda a algo tan sencillo. Vas a una entrevista de trabajo, vas a esta reunión y el carro no tiene gasolina, el carro no te arranca y te enojas y te frustras. Porque el Señor está diciendo, no, vas a llegar tarde. ¿Quién sabe si el Señor te está preservando la vida? Porque si te ibas a esa hora ibas a morir y todavía tiene un propósito contigo. Pero uno se enoja. Uno se enoja con Dios y Señor, no me libras de esto, no me sacas adelante con esto, y el Señor sabe lo que está haciendo. Y debemos confiar en su plan y propósito. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. O sea que estaban ahí. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Jesús estaba mostrando su corazón misionero. Estaba diciéndole, va a ser muchísimo más que tú les hables de mí, que a mí me acaban de correr. Yo me tengo que ir porque acá me van a matar porque los cerdos, ustedes saben la historia, pero tú vas a ser muy útil. Estás haciendo lo que, si el Señor te ha salvado, estás haciendo lo que Jesús quiere de ti. Porque
Dios no quiere de ti solo que vengas y calientes una silla, no son bancas. Lo que quiere Jesús es que seas útil para Él. Que vayas y anuncies la verdad del Evangelio. Con lo sencillo mucho, este hombre no fue al seminario, no fue a un instituto bíblico, no sabía nada, más que su vida apestaba y ahora tenía una vida nueva. Y Dios lo envió como misionero. Estás alcanzando a los que te rodean, estás hablando a los demás, estás siendo sal y luz. Esto es lo que Dios quiere para ti. Jesús estaba mostrando, no obstante, esto no se trataba acerca del hombre, esto se trataba acerca de la grandeza de Dios, que se goza en salvar. La grandeza de Dios que se goza en rescatar casos imposibles. Y miren versículo 20. Y él se fue. ¿Y qué hizo? Empezó a proclamar. ¿Saben qué quiere decir proclamar? Predicar. Comenzó a proclamar en Decápolis, en las 10 ciudades romanas. O sea, no solo en su pueblo. Este hombre se lo tomó como misión. Dice que comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Retrocedamos. Versículo 19. ¿Qué le había dicho Jesús? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor, o sea Dios, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo el hombre? Cuán grandes cosas Jesús. Este hombre estaba diciendo Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Este hombre había comprendido que este no era cualquier hombre. Este no era un mago. Este hombre que le había sanado es Dios. Y necesitaban saber el mensaje. Y dice que todos se quedaban maravillados. Este hombre, por muy sencilla que fuera, sin propósito tal vez, sin realmente esperando morir, y todo el mundo queriendo que se muriera, Jesús le da un propósito de vida, una razón para vivir, como su emisario, como su mensajero, como Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Como les digo, veremos más adelante que Jesús vuelve a Decápolis y la gente le trae, porque habían escuchado ahora de Jesús. No sé cuánto este hombre habrá podido compartir, porque tal vez no sabía mucho, tal vez envió algunas cartas, averiguó, viajó, no lo sé. Lo que sí es que el Señor lo usó para preparar el terreno. Y esto es bueno reconocerlo, porque no sabemos también cómo el Señor te puede usar una palabra, una frase, una oración. Tal vez no dices mucho, un compañero te suelta una bomba. Ora por ti. Sencillo. Ora por ti. Tal vez eso lo va a hacer más accesible a futuro cuando te pida un consejo. O mira, ¿a dónde vas tú a la iglesia? O otra conversación, ¿me puedes decir más? Y luego uno no sabe. Y debemos ser fieles en lo pocas oportunidades que el Señor nos da. Debemos ser como este hombre agradecido. No acomodarnos porque el tiempo apremia. Hermanos, el Señor es un Dios que salva, que se goza en salvar, que salva los casos imposibles, que está en control de las fuerzas de maldad, que está en control, Él pone y quita reyes, que está en control de la naturaleza, de todo cuanto existe. Y lo bueno es que estamos seguros en sus manos.